Ahí vamos. Dame un segundito. Y decíamos, mis hermanos, que la responsabilidad, el tema que tenemos para esta noche, es lo que hace posible el ministerio en equipo. Y la responsabilidad es básicamente la habilidad que cada uno tiene de responder por quién es y por lo que ha hecho. La carga de la responsabilidad. Es además eso lo que une a los miembros de un equipo trabajando juntos, comprometidos y con una responsabilidad en común para alcanzar la meta. Si son responsables, dependen unos de los otros para hacer lo que se decidió hacer. Y si no lo son, cada uno entonces por su cuenta decide cuándo, cómo y si hará su parte del trabajo. La confianza de otros en el equipo y la encomienda de la misma meta son los elementos de responsabilidad del equipo ministerial. Y mientras más apliquemos esa verdad al ministerio, más veremos lo que Jesús nos enseñó acerca de la responsabilidad. Y recordando más temprano una reflexión que escuché hace algunas semanas acerca de ese tema de la responsabilidad, veía o me recordaba de el mensaje del pastor Salvador Gómez de la IBCJ acerca de tener una conciencia irreprensible. Una conciencia irreprensible es la que definitivamente nos recuerda, nos advierte y nos anima acerca de la responsabilidad que hemos asumido con el Señor y de cómo hemos cumplido lo que nos dice la conciencia. Y el pastor decía en ese mensaje, voy aquí a buscar las notas, el pastor decía en ese mensaje que una conciencia irreprensible o la conciencia es lo que te permite, por definición, conocer el bien y el mal y enjuiciar moralmente la realidad y los actos, especialmente los actos propios. Y es en ese sentido que remorderle la conciencia a alguien es ser acusado por ella. Producir un cargo en ti como alguacil que es, e igual es no tener conciencia, que es no tener ni escrúpulos, ni sentido de responsabilidad, lo que vamos a ver esta noche, tener un corazón endurecido. Y está por un lado, decía el pastor, la conciencia no informada, que te hace ver las cosas buenas como si fueran malas y las malas como si fueran buenas. Esa es la conciencia que no está informada en la palabra de Dios. Y esa es la conciencia que te acusa por muchas cosas que en realidad no son malas, como pone el apóstol Pablo el ejemplo de la carne sacrificada a los ídolos, y de la que Pablo advierte que si haces una cosa que en realidad no es pecado, pero que para ti sí lo es, por haberlo hecho con todo y pensar que era pecado, ya por eso se constituye en pecado. Está además la conciencia que es crítica con los demás, que es la conciencia de los fariseos, que te hace ver inmediatamente el pecado ajeno, pero casi nunca o nunca el pecado propio.
y es como un tipo de conciencia deformada que es cínica, que es llena de orgullo y que no tiene nada de misericordia. Sabe diagnosticar el daño que te hacen a ti, pero no sabe diagnosticar el daño que tú haces a los demás. Y pone, por supuesto, también el ejemplo de la conciencia que es cauterizada. Aquella conciencia que ha sido silenciada tantas veces que ya no reacciona, porque cauterizada lo que significa es quemada, achicharrada, que no siente, como la piel cuando está muerta por el fuego, que es el estado más grave en que puede quedar un tejido. Y por supuesto está, y para allá vamos, para la responsabilidad, la conciencia saludable, esa que es informada con la palabra de Dios y que te advierte rápidamente de tu propio pecado, que tú no callas esa conciencia y que te encamina siempre hacia Dios en arrepentimiento y perdón. ¿Tú puedes cerrar la puerta? Que se oye. Esa conciencia que no tiene ni un solo gramo de autoengaño, esa es la que te hace recibir la restauración en plena certidumbre de fe, como dice en Hebreos 10:22, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Y el día del juicio, y ahí es el punto al que deseamos llegar, todas las conciencias estarán en vivo estado espiritual. Esas conciencias, las de todos, acusarán a los condenados, harán a todos ver sus pecados y harán ahora lo que parece imposible, que el pecador admita y consienta, del verbo consentir, en que es merecedor del pago por su pecado y merecedor también de la condenación eterna. Esa conciencia no puede ser, no podrá ser acallada, y así será por la eternidad. Y tocamos este tema, mis hermanos, porque definitivamente que con una conciencia viva o vivificada es que debemos andar continuamente todo el tiempo cuando vemos, repasamos o estudiamos el tema de la responsabilidad. En la clase que vamos a tener en esta noche, lo que queremos analizar es, o hacer énfasis es, en el principio bíblico respecto a la responsabilidad. Veremos cómo cada uno debe ser responsable, cómo Jesús hizo a los demás además responsable de sus metas y la importancia de que cada uno sea responsable ante los demás. Y si ahí podemos hacer una pequeña pausa para participación. Dígame a alguno, ¿qué le parece el tema de la responsabilidad? ¿Le es intimidante? ¿Le llena de sentido y de propósito? ¿Cómo se percibe o cómo percibe alguno de ustedes el asunto de la responsabilidad? ¿Mm? ¿De la vi? Si nadie opina, yo puedo opinar algo. Sí, sí, mi hermano, participe. Ok. Bueno, yo entiendo que no solamente en el ministerio, pero en todos los ámbitos de la vida de una persona, la responsabilidad es uno de los fundamentos más importantes que puede tener un ser humano. Creo que eso va muy ligado al carácter, muy ligado al sentido de... Es que yo lo veo tan importante para una persona, para un ministerio, para la formación
Es que demasiado importante, porque yo pienso que partiendo desde ahí, nosotros podemos tener una formación hablando ya en el tema del ministerio. Sí. Yo entiendo que partiendo de ahí nosotros podemos tener y logramos tener una formación en todo lo que nosotros nos emprendamos, una formación realmente adecuada y realmente sincera. ¿Tú me Ajá. entiendes? Sí. Porque si no tenemos un sentido de responsabilidad, se nos desploma todo lo que es lo que nosotros somos como personas. Así es. Yo creo que Dios, el Cristo, instituyó el sentido de responsabilidad de nosotros. O sea, nosotros tenemos que tener eso y reflejar un sentido de responsabilidad en todo, realmente en todo lo que nosotros hacemos, en todo lo que hacemos. Nosotros ahora mismo, con estas clases que nosotros estamos recibiendo, nosotros tenemos un sentido de responsabilidad, porque si nosotros no asistimos a las clases, ¿tú me entiendes? Realmente es que, no sé, las palabras como que pero es que yo lo veo tan importante ese concepto en la vida de una persona, que cuando yo veo una persona que no es responsable con los detalles más mínimos que pueda tener, para mí no tiene ningún valor. Esa es la idea. Amén. Pensamos, gracias, mi hermano. Hay mucha manito Excelente. ahí levantada. ¿Sí? Griseida. Sí, con relación a lo que el profesor explicaba, recuerdo que decía que ser responsable nos hace partícipe. O sea, que no vamos a estar juzgando al otro, nos quita como la ropa de juez y nos hace parte del juego. Así como yo puedo juzgar a alguien que está actuando mal, igual lo pueden hacer conmigo. Así es. Empezábamos con el asunto de la conciencia, precisamente por la seriedad que conlleva el tema de la responsabilidad. Y más o menos por donde arrancábamos o empezábamos esta reflexión es cómo tú, y lo podemos dejar para que cada uno piense para sí, cómo tú asumes la responsabilidad. Eres de las personas que te gusta, que abrazas las responsabilidades, o eres una persona que rehúye a asumir responsabilidades. Y Jesús enseñó, dice, sigue diciendo la clase, que cada persona responderá precisamente a un Dios santo por sus palabras y por sus hechos. Y él dijo esto cuando se dirigió, y lo vamos a ver en Mateo 12, versículo 36, cuando se dirigió a un grupo de religiosos que lo habían acusado de trabajar para Satanás. Mateo 12, versículo 36 dice: mas yo os digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio. Porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. Wow. O sea que además de que vamos a tener las conciencias vivas, vamos a ser absolutamente responsables un día delante de Dios por nuestras palabras y por nuestros hechos. Y Pablo le recordó a los cristianos romanos de la iglesia de Roma que cada uno de nosotros dará cuenta delante de Dios, y lo que está en el libro de Romanos lo podemos buscar también en el libro de Romanos capítulo 14 versículo 12. Pero tú, y dice desde el 10, pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? O tú también, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. Porque escrito está: vivo yo, dice el Señor,
que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios. De manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí. Pedro, por su parte, estimuló a los lectores de sus cartas para que no se preocuparan si los paganos no entendían su estilo de vida. Y dice en Primera de Pedro, capítulo 4, verso 5, pero ellos darán cuenta al que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos. Todos vamos a dar cuenta delante de Dios de nuestros hechos y de nuestras palabras. Ser responsable ante Dios significa dar cuenta de tu comportamiento en la tierra. Y dar cuenta significa simplemente decir la verdad de lo que se ha dicho y de lo que se ha hecho a la persona ante la cual somos responsables. Por eso es importante que reflexionemos en cómo nosotros asumimos la carga de responsabilidad que tenemos delante de Dios. Somos personas que rehuimos a la responsabilidad que conlleva el llamado de Dios, o somos personas que abrazamos definitivamente la misión que Dios nos ha dado y estamos contentos, comprometidos, responsables en cumplir su voluntad. Por eso la pregunta y que inmediatamente sigue haciendo la lección es, si usted tuviera que dar cuenta a Dios por lo que ha dicho o hecho, ¿cree usted que sería aceptado por Dios en el cielo? Wow, tremenda pregunta. Si tuvieras que dar cuenta a Dios por lo que has hecho y dicho, ¿crees que serías aceptado por Dios en el cielo? La Biblia lo que nos enseña es que la responsabilidad es definitivamente parte de nuestra relación con Dios. Y este sentido de dar cuenta a Dios debe afectar cómo cada uno vive su vida. Y es difícil ser responsables si usted no cree que lo es ante Dios. La responsabilidad mutua, por un lado, es ser responsable de lo que se dice y de lo que se hace ante las personas con las que uno se compromete. Y un ejemplo clásico, debemos decir, es el ejemplo del matrimonio. Una pareja casada se promete ser fiel el uno al otro y por consecuencia cada uno es responsable de cumplir esa promesa. El día que hicimos los votos o nos comprometimos con un voto matrimonial, asumimos la responsabilidad de mantenernos unidos al cónyuge, a esa pareja, porque eso es además lo que edifica la confianza y definitivamente valida, demuestra el compromiso real que tenemos. O sea que responsabilidad es sinónimo de estar comprometido. Y dice, sigue diciendo la lección, si es casado, piense por un momento o haga una lista de 2 o 3 promesas que haya hecho a su cónyuge, de las cuales usted se asume como responsable. Y si usted no es casado, haga una lista de algunas promesas que usted ha hecho y de las que se ha hecho responsable ante los demás. La lección es que los equipos trabajan mejor cuando sus miembros son responsables el uno al otro y tienen todos responsabilidades, incluso también el líder. Y vamos entonces al libro de Hebreos. La lección se puso seria cuando pensamos la enorme responsabilidad y compromiso que tenemos delante de Dios. En Hebreos, en el capítulo 13, el versículo 17. Obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no es provechoso. Lo que dice es
Y ahí están las razones que debemos obedecer a nuestros pastores, obedecerlos porque ellos son los que dan cuenta delante de Dios por nuestras almas. Y obedecerlos tiene dos razones fundamentales. Uno, que los líderes son responsables ante la iglesia. Y dos, si los miembros los siguen a usted como líder o al pastor, el trabajo será un gozo en lugar de ser una carga. Eso es lo que da como resultado siempre la responsabilidad mutua. Los líderes servidores son responsables de las personas de su equipo mientras trabajan para alcanzar una meta común. Y ese versículo enseña además que los miembros deben seguir a su líder o son responsables de seguir a su líder porque la confianza mutua o la confianza en el líder y el compromiso de los discípulos y de todos con la misión es lo que forma la base para una relación saludable de líder y seguidores. El resultado, por supuesto, lo que da, creo que fue lo que Griselda mencionó, es un ambiente de compromiso y de gozo. El líder y los discípulos que se gozan en el compromiso, la responsabilidad y la misión es una ventaja para todos. Y si un líder tiene libertad, por supuesto, para dirigir, entonces se siente libre de llevar al grupo a su objetivo común. Y vamos a ver cómo en un resbalón de esos que vemos que se dieron en la vida del apóstol Pedro, él precisamente trata de desviar a Jesús de la misión que tenía. Y si vamos al libro de Marcos, en el capítulo 8, los versículos 31 al 32, 31 y 32, y comenzó Jesús a enseñarles que le era necesario al Hijo del Hombre padecer mucho y ser desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas, y ser muerto y resucitar después de 3 días. Y esto les decía claramente. Entonces Pedro le tomó aparte y comenzó a reconvenirle. Le tomó aparte y comenzó a reconvenirle. Pero él, volviéndose y mirando a los discípulos, reprendió a Pedro diciendo: quítate de mí, delante de mí, Satanás, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en la de los hombres. Pedro rehusó aceptar las palabras de Jesús acerca de su sufrimiento y muerte, y llamó o sacó a Jesús a un lugar aparte y le dijo: tal cosa no te suceda. Confió en su propio concepto acerca de Cristo en lugar de lo que Jesús le había enseñado. Sus ideas amenazaban la misión del Mesías y también, obviamente, la unidad de los discípulos. Pero él, volviéndose y mirando a los discípulos, reprendió a Pedro y le dijo: quítate delante de mí, Satanás, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en la de los hombres. Jesús conocía el peligro de la actitud de Pedro y los discípulos tenían que estar de acuerdo en cuanto a quién era Jesús y la naturaleza de su misión, algo que hemos visto en clases pasadas. Jesús se enfrenta, por lo tanto, a las palabras de Pedro al decirle: quítate delante de mí, Satanás. Y le llamó Satanás porque el discípulo Pedro ofreció la misma vía fácil que Satanás le había propuesto a Jesús en la tentación, en Lucas capítulo 4. Jesús sabía que el Mesías, o sea, él mismo, debía sufrir y morir para completar la misión de redención y que él era responsable ante el Padre de alcanzar esa meta. Discípulo que va en contra de la misión
y discípulo que va en contra de que se cumpla la responsabilidad que hemos asumido, discípulo que está siendo utilizado por Satanás. Así que como líder, Jesús sabía la necesidad de que sus seguidores se mantuvieran comprometidos y responsables de alcanzar la misma meta para la cual él vivía. Y sigue diciendo, ningún grupo se convierte en equipo hasta que no pueda responsabilizarse como tal. Es decir, todos los miembros de un equipo solo se constituyen en equipo hasta que cada uno se responsabiliza como parte del equipo. Ningún equipo de pelota puede llegar a la Serie Mundial sin que cada miembro se haga responsable junto a los otros de alcanzar su meta o la meta de equipo. Los miembros del equipo se hacen responsables para cumplir su parte, cada uno su parte y alcanzar la meta. Y cuando en un equipo ministerial tú te haces responsable ante los demás, te conviertes en corresponsable con ellos. Así que ministrar en equipo significa ser, volvemos a decir definitivamente, responsable ante los demás y ante Dios de alcanzar el objetivo en común. La responsabilidad del grupo puede comenzar cuando cada miembro tenga un corazón de líder servidor. Jesús enseñó, son de las primeras clases, que la grandeza comienza sirviendo a los demás. Y ser el primero comienza a conceder los derechos personales para satisfacer las necesidades y la misión del equipo. La responsabilidad se cumple cuando los miembros se hacen siervos de la meta y se hacen esclavos o siervos del grupo, ayudándolos a alcanzar un objetivo. Y dice además, debe sorprendernos que se haya dicho tanto acerca de los líderes y tampoco acerca de los seguidores, especialmente entre cristianos comprometidos con la Biblia. Pero en comparación, la Biblia dice poco acerca del liderazgo y sí dice mucho acerca de la condición de siervo. Jesús no invitó a Pedro, ni a Andrés, ni a Santiago, ni a Juan a convertirse en líderes. Los llamó a convertirse en discípulos, en siervos y a seguirlo a él. Así que Jesús llamó a sus discípulos a seguirle y ellos se convirtieron al final en líderes después de que el maestro les enseñó y les comisionó con el Espíritu Santo para realizar su misión, lo que vimos en la delegación de la semana pasada. Así que los líderes servidores abandonan su posición y sus derechos personales para seguir a Jesús, cumplir la misión y ser responsables ante él. Hemos visto cómo Jesús abandonó su posición en los cielos para traer salvación al mundo. Hemos observado cómo Jesús guió a los discípulos desde la posición de un siervo. Y Jesús es el ejemplo del líder servidor que abandona su posición para satisfacer las necesidades de otros. Así que, de nuevo, los líderes servidores comparten el liderazgo para alcanzar una meta común. Los primeros pasos de cada líder comienzan por ser un seguidor. Los discípulos son aprendices que siguen la línea que traza el maestro y saben que ser seguidores es no ponerse a servir en el ministerio. Así que ya para conclusión y como evaluación personal de nuevo, vienen estas preguntas. Me resulta difícil aceptar el concepto de responsabilidad. ¿Cómo me siento como responsable ante Dios?
¿Ha experimentado un sentido de corresponsabilidad con otros? ¿Se siente corresponsable con otros en cual sea el ambiente de trabajo o de ministerio en que se desenvuelve? Y si usted es un líder en algún equipo, ¿cuál es la meta con la que usted y el equipo están comprometidos? Haga una lista, dice, de cómo crear confianza y compromiso para ayudar a cada uno, incluyéndose, a ser responsable ante Dios y los demás. En resumen, la responsabilidad hace posible, solo la responsabilidad hace posible el ministerio en equipo. Y esa responsabilidad es la habilidad de responsabilizarse por quienes ustedes son y por lo que dicen y hacen. La confianza de los miembros del grupo y el compromiso por la misma meta son las responsabilidades de cualquier equipo ministerial. Jesús enseñó que cada persona dará cuenta a un Dios santo por sus palabras y por sus hechos. Y la responsabilidad mutua es ser responsable con lo que se han comprometido por lo que usted dice y por lo que usted hace. Y vamos a terminar y vamos también a orar recordando qué mejor que la parábola de los talentos en Mateo 25. Donde dice la palabra de Dios a partir del versículo 14, Mateo 25. Porque el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos, llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. A uno dio 5 talentos, a otro 2 y a otro 1. Y a cada uno conforme a su capacidad, y luego se fue lejos. Y el que había recibido 5 talentos fue y negoció con ellos y ganó otros 5 talentos. Asimismo, el que había recibido 2 ganó también otros 2. Pero el que había recibido 1 fue y cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor. Después de mucho tiempo vino el señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. Y llegando el que había recibido 5 talentos, lo hermoso del resultado de la buena responsabilidad, trajo otros 5 talentos, diciendo: Señor, 5 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 5 talentos sobre ellos. Yo me imagino que el que tenía un solo talento, cuando vio a ese que tenía 5, puso una cara de ya ustedes saben qué. Y su señor le dijo: bien, buen siervo fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu señor. Llegando también el que había recibido 2 talentos, dijo: Señor, 2 talentos me entregaste. Aquí tienes, he ganado otros 2 talentos sobre ellos. Y su señor le dijo: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu señor. Pero llegando también el que había recibido 1 talento, dijo: Señor, yo te conocía que eres un hombre duro, que ciegas donde no sembraste y que recojas donde no esparciste. Por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra. Aquí tienes lo que es tuyo. Respondiendo su señor le dijo: siervo malo y negligente. Y diciendo ese versículo en español dominicano, lo que dice es: si tú sabías que yo ciego donde no siembro y que recojo donde no esparcí, por lo tanto lo que debías hacer era dar mi dinero a los banqueros y al venir yo hubiera recibido lo mío por lo menos con los intereses. Y sigue diciendo el 28, quitarle pues el talento y darlo al que tiene 10 talentos, porque al que tiene le será dado
y tendrá más. Y al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Y al siervo inútil, echarle en las tinieblas de afuera, donde será el lloro y el crujir de dientes, y donde la conciencia no puede ser. Digo yo, según el mensaje con que empezamos a hablar, donde la conciencia no puede ser acallada. Que el Señor nos ayude, mis hermanos, a que si somos de corazones volubles como las olas, que rehuyen o tienen miedo de asumir cuáles sean las responsabilidades que el Señor nos pone en el camino, nosotros cambiemos nuestro carácter, como decía el hermano Erickson, sea transformado. De manera que en vez de tener un corazón lleno de temor, de miedo y de cobardía, para asumir como hombres y como mujeres las responsabilidades que Dios nos entrega en la mano, nosotros podamos abrazar esta misión, la misión que Dios nos ha dado, y nos gocemos en ser siervos inútiles, que lo que han sido llamados a hacer, eso sencillamente es lo que hacen. Si alguien, mis hermanos, desea reflexionar o decir cualquier pensamiento en un par de minutos que nos quedan, si no, vamos a, por supuesto, antes de pasar al salón principal, a presentarnos delante del Señor para que el Señor nos siga iluminando en ese camino que tenemos de aprender a ser siervos, servidores, útiles para el reino de los cielos. Amén. Nadie. Me resulta difícil aceptar el concepto de responsabilidad. Me resulta difícil aceptar el concepto de responsabilidad. Quería recomendar la película de Reto de Valientes, que precisamente, o sea, yo salí sabe más porque ella la vio. Ella la vio. Pero que básicamente tiene que ver con ese tema de que... ¿Te están oyendo? Sí, se escucha, se escucha. Entonces, esa película, Reto de Valientes, tiene mucho que ver con el asumir la responsabilidad, específicamente a los padres, y así es el reto. No lo hemos visto. No, pero Yosari puede describir más de qué se trata. Sí. Es un reto de valientes donde unos padres, ¿verdad?, se responsabilizan a ser el modelo ante sus hijos de lo que es una paternidad responsable. Sí. La paternidad responsable. ¿Verdad? Así es. Amén. Vamos a verla, yo la vi. Que el Señor nos ayude a padres, esposos, hijos, empleados, jefes, líderes de ministerio, cualquier sea el rol en que el Señor nos ha puesto, el departamento en la empresa donde nos haya puesto, el rol en la sociedad donde nos tienen marcados, donde sea que el Señor nos ponga, nos ayude a modelar la responsabilidad de los hombres y mujeres que tienen pecho para asumir con valentía la carga que el Señor les haya puesto en las espaldas. Amén. Señor, de nuevo venimos delante de ti agradecidos de tantos favores y misericordias que tú has tenido con cada uno. Porque, como dice tu palabra, en la mañana hemos visto tu misericordia y en la noche cantamos cánticos de alabanza a tu nombre. Gracias, mi Dios, por este día que tú nos has dado, que ha sido para mí en particular, Señor, un día donde he visto tu bendición, Señor, y tu cuidado en cada una de estas cosas que tienen que ver con el COVID. Y aprovechamos, Señor, para también pedir por las personas que todavía están cursando la enfermedad.
especialmente, Señor, por Karim, por Lianey, por cada uno de los demás que pueden estar contagiados y que no recuerdo, para que tú les conoces. Pidiéndote, Señor, que tu mano sea sobre cada cual y que este sea un tiempo donde, como dice también en el libro de Hebreos, Jesús, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Ayúdanos, Señor, a que toda esta situación del COVID sea un medio utilizado por ti para que aprendamos sujeción y obediencia. Y con respecto, mi Dios, a la clase que acabamos de tener, ayúdanos a entender la enorme, eterna responsabilidad que tenemos delante de ti. Responsabilidad, Señor, que no podemos eludir. De la misma forma que Adán en su momento no pudo eludir la responsabilidad que tú le habías puesto en sus hombros de ser el mayordomo de la creación, de ninguna forma nosotros podemos tampoco eludir la responsabilidad que tú has puesto a cada cual. Señor, somos hechos a imagen y semejanza tuya, no solo para que modelemos las virtudes y beneficios que de ellos se desprenden, sino, Señor, que también tenemos que asumir la responsabilidad de reflejar como mayordomos también tu carácter, tus valores, Señor, hombres y mujeres que, como dice también en tu palabra, exigen, demuestran y cumplen su llamado siendo fieles. Se requiere, dice tu palabra, que cada uno de los administradores sea hallado fiel. Permítanos, Señor, que en el momento que tú nos llames a cuenta también, nosotros con ese gozo que dice en Mateo 25, podamos presentar, Señor, sin cargo alguno de conciencia, sino que con conciencia limpia podamos presentar delante de ti lo que hemos hecho según la capacidad que tú has dado a cada uno. No, Señor, con excusa alguna, sino, Señor, satisfechos de que por medio de tu Espíritu Santo podemos hacer lo que tú nos mandas, porque tú no nos pones más carga que la que podemos llevar. Ayuda, Señor, a cada uno de nosotros en esta noche con nuestras debilidades, defectos, miedos, temores, Señor, aprensiones, situaciones, Señor, que nos esclavizan para no asumir las responsabilidades. Ayúdanos a soltar, Señor, todo con tal de comprometernos con el llamado que tú has puesto a cada cual en la época que nos permites vivir. Que tú nos permitas, mi Dios, entender por mucho más de lo que puede ser cualquier carga que podamos llevar. Entender que los beneficios de la disciplina y de cumplir tu voluntad, que los beneficios, Señor, del compromiso y de la responsabilidad superan grandemente cualquier precio que haya que pagar por ello. Sí, Señor, porque lo vemos en Jesús, el autor y consumador de la fe, quien por el gozo puesto delante de él soportó el oprobio, soportó y aguantó la cruz. Contar, Señor, de recibir lo que para él había sido prometido. Gracias, mi Dios, porque en Jesús tenemos todo el ejemplo y todas las características que necesitamos como el modelo perfecto del hombre y la mujer que te sirve. Te damos gracias por él. Bendecimos el nombre de Jesús en esta noche. Y te pido que ahora que pasamos, Señor, a la sala principal, a orar por las peticiones, Señor, te clama. Que nosotros con ese mismo corazón humilde podamos, Señor, pedirle tu auxilio, de tu pronto auxilio, para ser los hombres y las mujeres que debemos ser. En el nombre de Jesús. Amén. Amén, mis hermanos. Bueno hablar con el Señor. Nos vemos en la clase. Digo, en la clase de clama. Nos vemos en clama. Amén, hermano Erickson. Dios le bendiga. Dios le bendiga, mis hermanos. Excelente. Amén, mi hermano. Dios le bendiga, mis hermanos. Amén. Nos vemos allá. Nos vemos en clama. Ay, santo. Aleluya.